Constelaciones cerebrales de corteza cerebral, ectodermo, parte 4. Continuamos con constelaciones en el ámbito del territorio. Investigaremos constelación cerebral planeante, volar, constelación cerebral auditiva, oír voces, constelación cerebral post-mortal, suicida. Antes, otra particularidad que investigó Hammer en las constelaciones cerebrales: el denominado infantilismo. ¿Qué es? En el ámbito de las constelaciones cerebrales, un fenómeno muy interesante es el de la interrupción del desarrollo, infantilismo. Hoy en día, la mayoría de los conflictos surgen en la pubertad, pero de hecho no son biológicos. Una mirada al mundo antiguo nos muestra que entonces las mujeres de 12 a 13 años normalmente estaban casadas o se iban a casar. Para estas mujeres, niñas, no existía una pubertad en el sentido que la entendemos hoy en día. También era normal que tuviesen su primer hijo a esa edad, y esos niños no eran de ningún modo más débiles o enfermizos que los que le sucedían. Una feminista emancipada que a los 40 años no se siente madura para tener un hijo, se reiría del hecho de casarse o tener un hijo a edad temprana. La pubertad era otra cosa. En el pasado se vivía de una forma en la cual estos jóvenes podían desfogar la agresividad típica de la pubertad en el trabajo, en juegos belicosos. La organización familiar era sólida. No había hordas de jóvenes que por aburrimiento no sabían qué barbarie cometer. El fenómeno de la interrupción del desarrollo ha ocurrido siempre, solo que hoy, en las actuales circunstancias, ha aumentado notablemente, ya que aumentaron las constelaciones cerebrales entre los 11 y 14 años a causa del modo de vivir actual, lejos de los ritmos biológicos. La causa de la detención del desarrollo es simple. Hay siempre dos programas biológicos directos del neoencéfalo. En corteza cerebral, no solo los conflictos de territorio, sino la corteza cerebral entera. La detención del desarrollo, que puede suceder a una edad temprana, se convierte durante ese tiempo en parte de la personalidad y probablemente el individuo sería infeliz de repente si volviese diferente. Dado que la interrupción tenía en su momento un sentido biológico y probablemente siga teniéndolo, debemos esclarecer la cuestión desde el principio e intentar descubrir por qué el individuo no ha salido de la constelación cerebral. Por ejemplo, que a los 30 o 35 años viva aún con sus padres y no haya tenido la chance de modificar sus conflictos. Debemos tener en cuenta que si el individuo considera su estado ya parte de su personalidad y no desea cambiar, sobre todo si es maníaco o paranoico, no podemos agregar un nuevo conflicto, ya que podría empeorar su constelación cerebral. Este fenómeno es recurrente incluso en nuestra época civilizada e intelectualizada en el momento que se considera más o menos normal. Pero desde el aspecto biológico no lo es de ninguna manera. Citemos un ejemplo.
En el pasado se entregaba un diploma en el que se reconocía la madurez. Obviamente, eso implicaba una buena preparación, conocimiento, etc., mas era decisiva la madurez. A menudo sucedía que a un bachiller que tenía buenas notas no se le concedía el diploma de madurez, mientras que sí se lo daba a otro, aunque no tuviese buenas notas. Hoy es todo diferente. La selectividad se podría obtener con el ordenador, el cual estaría en condiciones de establecer los conocimientos que el alumno ha acumulado y está en condiciones de exponer. La madurez ya no hace falta, según la teoría de dar a todos las mismas oportunidades. En los últimos 30 años se han admitido en los estudios de medicina muchos empollones inmaduros. La madurez no cuenta para nada. Si se juzgase por su madurez, parece que muchos médicos han detenido su evolución a una edad de entre 11 a 14 años. No me interesa criticar a los intelectuales, hoy en día tan valorados prepúberes, pobres de sentimientos o completamente insensibles y muy locuaces, sino que intentaremos tratar este fenómeno con un sentido crítico. Seguramente debemos tener en cuenta que también el estado de estos muchachitos inmaduros, prepúberes, altamente intelectuales, tiene que tener un sentido biológico que, por otra parte, no significa que deba estar presente en la naturaleza con mucha frecuencia. Responsabilidad. ¿Es madurez? Trabajo e independencia. ¿Es madurez? ¿Tener una pareja o tener hijos? ¿Es madurez? Doblemente impactados en el ámbito del territorio, que es prácticamente todo. ¿No es sensato el infantilismo? Vivir la vida como un juego, entre berrinches y enojos, entre engaños o mentiras, entre distracciones y canciones, alejándonos del cuco por miedo, por no poder enfrentarlo, para no verlo. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Somos maduros educando o inmaduros educando niños? Tal vez es un nuevo suprasentido que desarrollamos frente al actual contexto social. Evolución o suprasentido arcaico, que aguarda su momento para actuar cuando lo necesitamos. Investiguemos constelación cerebral planeante. Relé sensorial de la laringe hemisferio izquierdo y relé sensorial de bronquios hemisferio derecho. Planeante. Relé motor de laringe hemisferio izquierdo y relé motor de bronquios hemisferio derecho. Ataque de asma. Hombre zurdo, conflicto amenaza de territorio. Mujer diestra, conflicto de susto en territorio. Manía inmediata. Hombre diestro, conflicto amenaza en territorio. Mujer zurda, conflicto de susto en territorio. Depresión inmediata. En constelación planeante tenemos conflicto de amenaza, conflicto de susto en territorio. Dos conflictos de territorio, por ejemplo, uno de su trabajo y otro en su madre. Cada noche sueña que vuela por encima de los techos, montañas o su habitación. Individuos que escuchan decir en la sala de operaciones: Dios mío, el paciente se muere o el paciente está muerto. Y luego, de la reanimación,
cuentan que han visto su propio cuerpo. Ahora estamos en posición de entender estos estados eufóricos, a menudo alegres, de los pacientes. Podemos investigar según el primer relé impactado, el suprasentido según hemisferio cerebral impactado. Individuo en suspensión maníaca marcada o en suspensión depresiva marcada. Sentido biológico: volar por sobre las situaciones conflictuales. El individuo no consigue gestionar los dos conflictos al mismo tiempo y se deja llevar más allá de las cosas. Vuela. Los individuos no piensan más en sus conflictos y no se preocupan más por ellos. Se experimenta una sensación agradable y feliz, con los matices propios del suprasentido manía y depresión. Prácticamente no acumula masa conflictual. Debemos tener presente siempre el sentido de las constelaciones cerebrales, así como el sentido del suprasentido, sino por qué estarían presentes. No debemos olvidar que el individuo está protegido durante la constelación. No traspasar esa barrera sacra si no es necesario. Investiguemos constelación cerebral auditiva. Oír voces, zumbidos. Relé auditivo oído derecho. Relé auditivo oído izquierdo. Hombre zurdo, conflicto auditivo relativo al territorio. Mujer diestra, conflicto auditivo relativo al interior del territorio. Hombre diestro, conflicto auditivo relativo al territorio. Mujer zurda, conflicto auditivo relativo al interior del territorio. Hasta ahora, cuando un paciente imprudentemente confesaba que había oído una o más voces o que las oye todavía, el diagnóstico psiquiátrico era seguro: esquizofrenia paranoide. En la ficha se escribía Vox. Con eso, el paciente estaba listo para el resto de su vida y era considerado un caso de institución psiquiátrica. En la nueva medicina, el hecho de oír voces no es otra cosa que un doble zumbido de oídos, solo que en vez de uno o dos zumbidos, se oyen continuamente una o dos voces. Se trata siempre de una voz o de voces que el paciente oye en el momento del impacto, del conflicto auditivo, cuando no podía creer lo que oía. Si el ruido en el impacto acústico había sido un estallido, algo que se rompía, un zumbido, el rugir de un motor o voces, lo que sigue oyendo es aquel ruido. Contrariamente a constelación planeante, los nacientes sienten un zumbido o voces en los dos oídos, o zumbido en un oído y voces en el otro. Según la vieja nomenclatura, también estamos aquí en una psicosis maníaco-depresiva, dado que el conflicto auditivo también puede formar parte de los conflictos del territorio, por lo menos en un sentido amplio. El paciente puede ser más maníaco o más depresivo según cómo están acentuados los conflictos. También aquí, si fuese necesario, se debe proceder con mucha cautela en una terapia con el paciente. Sobre todo, no se debe olvidar de advertir al paciente que en la fase de reparación no oirá más las frecuencias. Esto se llama reducción drástica de la capacidad auditiva. Naturalmente, no es raro que la fase de reparación se rompa a menudo por recaídas conflictivas.
¿Qué sucede cuando escuchamos voces en sueños? Probablemente sufrimos breves recaídas del conflicto auditivo, donde en el lado opuesto del cerebro o hay un conflicto auditivo activo o en suspensión. De hecho, para oír voces en sueños, basta solo con que uno de los conflictos de la constelación sea un conflicto auditivo, ya que la recaída en sueños de un conflicto dura brevemente. En la persona despierta permanece solo un conflicto activo y entonces se produce rápidamente la separación del suceso vivido en el sueño. Es decir, el interesado sabe inmediatamente que se trataba de un sueño. En constelación auditiva tenemos conflicto auditivo de territorio desde lo masculino, conflicto auditivo relativo al interior del territorio desde lo femenino. No puedo creer lo que oigo. Sentido biológico, protección. No escuchar directamente, escuchar lo que queremos. Darle interpretación a lo que nos impactó. El individuo escuchó lo que no deseaba, lo que su psiquis no pudo procesar. Está impactado y desde ahí la búsqueda de interpretación a lo ocurrido, el entendimiento, distorsión, para lograr la aceptación de lo escuchado y oír lo que necesita escuchar. Investiguemos constelación cerebral postmortal, suicida. Relé de las venas coronarias, hemisferio izquierdo, y relé de las arterias coronarias, hemisferio derecho. Acentuada en hemisferio izquierdo, constelación cerebral postmortal depresiva. Acentuada en hemisferio izquierdo, constelación cerebral postmortal maníaco suicida. Hombre zurdo, conflicto de pérdida en el territorio. Mujer diestra, conflicto frustración sexual. Hombre diestro, conflicto de pérdida en el territorio. Mujer zurda, conflicto de frustración sexual. Esta constelación es la que la medicina también llama maníaco-depresiva, en la que también coloca todas las constelaciones del ámbito del territorio y que ha dejado perplejos siempre a todos los psiquiatras. El denominado cuadro clínico puede variar continuamente, pasando de una depresión esquizofrénica o de una depresión agitada a una manía del tipo depresivo en el cual muchos pacientes se quitan la vida. Dado que hasta ahora no sabíamos nada de las causas, sino que cada vez que hemos descrito los síntomas o los hemos maquillado con un burdo psicolatín, no habíamos notado que el contenido intelectual de esta constelación es siempre de tipo postmortal. El paciente constantemente a lo que tiene que ver con la vida después de la muerte, por eso la llamamos constelación cerebral postmortal. Fui un estúpido respecto a lo siguiente. Todos aquellos que se habían dedicado a la psiquiatría estaban acostumbrados, obviamente, a buscar los contenidos conflictivos. Sin embargo, no lo habían conseguido a causa de los motivos expuestos anteriormente. De hecho, ninguno había ni sospechado que además del contenido de la sucesión de conflictos, hubiese otro factor que habría tenido una importancia muy decisiva. Era decir, el recipiente del contenido conflictivo. Quizá desde el término recipiente podamos describir de mejor forma aquello que entendemos por constelación planeante o postmortal. Por lo que respecta a los pensamientos relativos al tiempo, tras la muerte, normalmente lo tomábamos como una bufonada. Alguien se ve a sí mismo en el ataúd o el cortejo fúnebre o en su sepultura, o ve a su madre muerta o su ataúd o tumba.
Algunos piensan con qué joven mujer se casará su marido cuando ella muera, o cómo se dividirá la herencia, etc. Como hemos dicho, lo decisivo es el recipiente. Hasta ahora hemos observado en las clínicas psiquiátricas cómo los pacientes, cuando estaban a punto de solucionar su depresión, se suicidaban. Esto se explicaba con el hecho de que en fase de recaída, lo primero que volvían eran los impulsos de actuar. Y entonces los pacientes tenían tantos impulsos, incluso estando en estado de depresión. En el fondo, vemos ahora que todo es diferente. Tan pronto como prevalece el conflicto maníaco en hemisferio izquierdo, es decir, en cuanto se acentúa por medio de un recuerdo o una conversación, el acentuado lo absorbe, mandándolo derecho al suicidio. Durante todo el tiempo, los pensamientos han sido, ya sin más, pensamientos postmortales. A causa de la preponderancia maníaca, estos pensamientos no pueden otra cosa que ser realizados. Esto no nos resultaría nada nuevo en biología ahora que sucedió, que le sucedió a esos individuos. Los afectados podrían sentir que son superfluos en el sentido arcaico biológico. En constelación postmortal tenemos conflictos de pérdida territorial desde lo masculino, conflicto de frustración sexual desde lo femenino. El territorio ha sido arrasado, no solo perdido. La percepción es de pérdida total, desde lo real o lo simbólico. Sentido biológico, realizar la idea salvadora, la idea compulsiva, desde suprasentido o manía. Ese salto al vacío, como último recurso para sobrevivir o alcanzar la inmortalidad, el héroe. Como todas las constelaciones de corteza cerebral, el sentido está en fase activa de los conflictos y vinculado a la protección mediante sofisticar las respuestas arcaicas. A menudo, desde la nueva medicina, lo que se considera deplorable está muy cerca de lo admirable. Investigar el suprasentido biológico propio de cada constelación en la práctica, que a primera vista no tiene aparentemente nada en común con el contenido de los dos conflictos originarios. A estas personas se les ha considerado incomprensibles, locos, ya que a menudo están presentes los síntomas de otras constelaciones cerebrales. Estábamos frente a las denominadas enfermedades mentales y psicopatías con el sabor de la normalidad incurable. Completamente erróneo, como sabemos ahora, las constelaciones cerebrales son en principio reversibles. Se vuelve inconscientemente a las viejas vías y a sufrir recaídas sin que ningún médico pudiera impedirlo. Es decir, los viejos conflictos volvían a activarse.